¿Y si tu asistente virtual pudiera hacerte la compra, reservar tu viaje y escribirte un informe sin que tú muevas un dedo? ¿Y si Google, mientras gana miles de millones, empieza a hacer desaparecer webs enteras de los resultados de búsqueda? Pues prepárate, porque te traigo 10 noticiones que te van a dejar con la boca abierta. ChatGPT ya actúa por ti, como un becario digital con superpoderes. Google te resume los PDFs nada más abrirlos. Y WhatsApp se convierte en una red social encubierta plagada de bulos. Mientras tanto, los estudiantes humanos ganan por muy poco a las IAs en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, pero no te fíes, la próxima vez puede que no ganemos. Además, Twitch, YouTube y Kick libran una batalla feroz por el trono del streaming. OpenAI y Microsoft pelean por el alma de la inteligencia artificial. Y Alibaba lanza una IA que programa mejor que tú en 350 lenguajes. Así que quédate hasta el final porque estas noticias te afectan más de lo que crees. Hola Easypromeros, soy JJ Priego y en este nuevo vídeo te traigo las últimas novedades en tecnología, marketing digital y redes sociales. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. ChatGPT ya compra por ti y quiere reemplazar a Google. ¿Te imaginas pedirle a una IA que te reserve una cena, te organice un viaje o te haga la compra y lo haga todo sin que tú muevas un dedo? Pues ya no es ciencia ficción. ChatGPT Agent ha llegado y quiere ser tu nuevo becario digital. OpenAI ha lanzado una función que convierte a ChatGPT en un verdadero asistente autónomo. Navega por internet, busca productos, rellena formularios, crea documentos e incluso hace clics por ti. Le dices, búscame zapatillas blancas talla 42 con entrega mañana y lo hace. ¿Necesitas una presentación para mañana? Pues también te la monta. Pero eso no es todo, ya que ahora se sabe que actualmente se le envían a ChatGPT más de 2.500 millones de instrucciones al día. Sí, una locura. Solo en Estados Unidos hay más de 330 millones de interacciones diarias. Y claro, Google está sudando porque esto ya no es un chatbot, es una alternativa completa al buscador. Y cada vez más gente prefiere pedirle a su agente que actúe en lugar de buscar y hacer clic. El futuro ya no es buscar, es delegar. ¿Estamos listos para vivir con un asistente que hace todo por nosotros? Google lo peta, pero su IA mete miedo a Wall Street. Atento porque Alphabet, la empresa madre de Google y YouTube, ha reventado los récords, ya que en solo 3 meses ingresó más de 96.000 millones de dólares y sus beneficios netos llegaron a 28.200 millones. La clave, pues su apuesta total por la inteligencia artificial. Y es que la nube de Google, impulsada por IA, creció un 32% más de lo previsto. Pero ojo que YouTube también lo está petando con casi 10.000 millones en ingresos publicitarios. Y Google Search ahora tiene funciones como el modo IA y AI Overviews que están transformando cómo usamos el buscador y cómo nos venden anuncios. Pero aquí viene el plot twist, y es que el gasto en IA se ha disparado un 70%, alcanzando los 22.450 millones solo este trimestre. Y eso ha hecho temblar a Wall Street, ya que la acción bajó un 2% en After Hours, porque aunque el negocio va viento en popa, algunos analistas temen que tanta inversión sea insostenible o que la IA publicitaria termine espantando a los usuarios. En resumen, Google está ganando miles de millones gracias, entre otras cosas, a la IA, pero está jugando una partida a todo o nada. ¿Será este el futuro de la tecnología o un salto al vacío financiero? El tiempo y los clics lo dirán. WhatsApp se convierte en red social y en terreno fértil para bulos. ¿Sabías que WhatsApp ahora tiene encuestas, preguntas en los estados y funciones que parecen sacadas de Instagram? Sí, la app de mensajería ya no quiere ser solo eso y está mutando en una red social silenciosa. Pero mientras añade novedades, también se llena de bulos. Pero empezamos con lo oficial, porque ahora puedes poner preguntas en tus estados como en las stories de Instagram. Y tus contactos te responderán, pero solo tú verás las respuestas. Esta nueva función busca fomentar interacción privada, pero hace que WhatsApp se parezca cada vez más a Instagram. Y no acaba ahí. Pronto llegarán encuestas, más integraciones y un sistema de cuentas compartidas. ¿Y el problema? Pues que estas novedades han abierto la puerta a la desinformación, ya que está circulando una cadena viral que dice que si no activas una supuesta privacidad avanzada, la IA de Meta leerá todos tus chats. Pero esto es totalmente falso, ya que WhatsApp sigue usando cifrado de extremo a extremo y Meta ahí solo accede a lo que tú le escribes directamente. Así que mucho ojo, mientras WhatsApp se convierte en una red social, también se vuelve un campo de batalla contra los bulos. No compartas sin pensar.
Verifica antes de viralizar. Google se carga el SEO y tu web desaparece. Alerta máxima, porque si tienes una web o vendes cursos online o vives de tráfico digital, la IA de Google puede estar destruyéndolo todo. Y no es exageración. Desde que Google activó su modo IA en las búsquedas, el SEO clásico ha dejado de funcionar. Hasta ahora, estar en el top 10 era la gloria, pero con la IA generando respuestas automáticas, solo el 14% de esos enlaces tradicionales siguen visibles. Es decir, puedes estar el primero, pero que nadie te vea. Y lo peor, cuando aparece un resumen generado por IA, los clics caen hasta un 50%. Solo el 1% de usuarios accede a los enlaces dentro del bloque de IA. Y es que ¿para qué? Si Google ya les dio la respuesta en un par de frases. Esto se llama canibalización del tráfico y ya afecta a 1 de cada 5 búsquedas y en las preguntas largas hasta en un 60%. Además, ojo, porque muchos resúmenes contienen errores y el nuevo juego ya no va de posicionar, va de ser citado por la IA y si no estás en sus fuentes de confianza, desapareces. La solución, pues crear contenido más útil, confiable y contextual. O ver cómo tu web se hunde sin que nadie la eche de menos. Tú decides. La IA gana medallas, pero los humanos siguen mandando. Ojo, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025, algunas inteligencias artificiales como Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI ganaron medallas de oro como si fueran estudiantes de élite, pero por ahora, los humanos siguen ganando. Y es que ambos modelos resolvieron 5 de 6 problemas y obtuvieron 35 puntos sobre 42. Una puntuación alucinante, al nivel del top 10% mundial. Además, participaron bajo las mismas condiciones que los humanos, sin internet, sin ayuda externa y con límite de tiempo. Sus respuestas fueron calificadas como elegantes y sorprendentes, pero aquí está el dato clave. 5 estudiantes humanos sí lograron la puntuación perfecta, y eso no lo consiguió ninguna IA. Pero este logro marca un momento histórico, ya que la IA ya no solo responde mails o crea imágenes, ahora puede razonar, demostrar teoremas y argumentar como un genio matemático. Y aunque aún no nos han superado, la diferencia se estrecha a pasos agigantados. Y la pregunta ya no es si nos alcanzarán, sino ¿cuándo? Y quizás más inquietante, ¿qué haremos nosotros cuando lo hagan? La guerra por la IA cuesta 30.000 millones al año. Imagina gastar 30.000 millones de dólares al año solo para mantener encendida una inteligencia artificial. Pues eso, es justo lo que está haciendo OpenAI y el mundo tech está al borde de una guerra fría digital. Y es que la empresa detrás de ChatGPT ha firmado un acuerdo histórico con Oracle para alimentar sus nuevos modelos con una energía brutal. Hablamos de 4,5 gigavatios al año, lo que consumen 4 millones de casas. Y todo esto forma parte de Stargate, el centro de datos más salvaje jamás construido. Pero el dinero no es el único conflicto, ya que Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha lanzado una advertencia directa. Si Microsoft controla la IA, será un peligro para el mundo. Sí, la misma Microsoft que ya ha invertido miles de millones en OpenAI y que tiene acceso total a sus modelos. Y es que Altman quiere cambiarlo todo y hacer de OpenAI una entidad pública y ética, pero Microsoft no quiere soltar el volante. Eso sí, parece que si OpenAI declara que ya tienen una AGI, es decir, una superinteligencia, Microsoft automáticamente podría perder el acceso. ¿Estamos ante una guerra por el alma de la IA? Spoiler, ya empezó, y la munición son gigavatios y decisiones que cambian el planeta. La IA que programa sola y mejor que tú. Atención programadores, tenéis competencia real y no viene de Silicon Valley, no, sino de China. Y es que Alibaba acaba de lanzar Qwen 3 Coder, una inteligencia artificial tan avanzada que está dejando a medio mundo del código con la boca abierta. Este bicho tecnológico domina más de 350 lenguajes de programación, sí, has oído bien, 350, desde Python, Java y C++ hasta lenguajes súper raros. Y no solo genera código, piensa, corrige errores, optimiza funciones y trabaja por su cuenta si se lo pides. Como un desarrollador autónomo que no duerme nunca. ¿Su truco? Pues que usa un sistema de expertos y tiene un contexto brutal de hasta 1 millón de tokens, lo que significa que puede revisar proyectos gigantescos sin perderse. Y encima es open source, sí, es gratis. Lo puedes usar desde GitHub o Hugging Face, y algunos ya lo comparan y superan con GPT-4 en benchmark. Qwen 3 Coder no es solo un programa, entiende cómo programar. Y Alibaba acaba de soltar un misil en el mundo tech. ¿Y tú? ¿Estás listo para tener un compañero que nunca se equivoca?
Guerra del streaming, drama, reglas y revolución. Se acabó el juego tranquilo en el mundo del streaming. YouTube, Twitch y Kick están en plena guerra. Y las cosas se están poniendo intensas. Empezamos con YouTube, que desde julio prohíbe los directos a menores de 16 años. Así que si tienes entre 13 y 15, solo puedes emitir con un adulto y sin chat activado. ¿La razón? Pues proteger a los más jóvenes. ¿El efecto? Pues un montón de futuros streamers frustrados. Mientras tanto, Twitch intenta no quedarse atrás y por fin se adapta al vídeo vertical. Y es que ya están probando transmisiones en formato móvil, con modo teatro incluido, resolución 2K y cámaras frontales. Sí, como si TikTok y Twitch tuvieran un bebé. Pero la verdadera bomba viene con Kick, que le ha quitado el trono del streaming hispano a Twitch durante 20 días seguidos. Fue número 1 en audiencia en español. ¿Cómo lo ha hecho? Pues mejor reparto de ingresos, más libertad, más pasta para los streamers y menos drama. Y hablando de drama, el CEO de Twitch se metió en directos ajenos para pedir rights para su propio evento. Y claro, la comunidad explotó. Streaming, polémicas, nuevas reglas y plataformas que se reinventan. ¿Quién ganará esta guerra? Redes rebeldes y una IA fuera de control. ¿Y si te dijera que una red social está a punto de desaparecer y otra está creando una IA que habla como Elon Musk? Pues bienvenido a la era del caos digital. Por un lado tenemos a Mastodon, que es la alternativa descentralizada a X, el antes Twitter, y esta está en apuros porque no tiene anuncios, no puede vender tus datos y no tiene millonarios detrás. Pues ahora necesita tu ayuda para sobrevivir. Su solución, pues ha querido copiar a Wikipedia y ha lanzado un sistema de donaciones desde su ARM. El problema, pues mantener sus servidores cuesta más de 55.000 euros al mes y sus usuarios han bajado a 1,8 millones y eso para estos casos es poquísimo. Y mientras tanto, en el otro extremo, Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk integrada en X, se ha vuelto una bomba. Y es que responde usando sus propios tweets, los propios tweets de Elon Musk, ha lanzado mensajes ofensivos y hasta ha sido vetada en Turquía. Y como ya os dijimos la semana pasada, la CEO de la red social dimitió y varios países están denunciando su uso. Lo más inquietante es que Musk quiere meter a Grok en todos los Teslas. Así que redes libres que se mueren y a con ego de multimillonario. Tú eliges o ayudar a construir un internet ético o ver cómo lo maneja una solamente. Google Drive ahora te resume los PDFs solo con abrirlos. ¿Cansado de abrir PDFs eternos y no entender nada? Pues atención, porque Google Drive acaba de soltar una función que te va a cambiar la vida y los estudios. Y es que a partir de ahora, los documentos PDF se resumen automáticamente gracias a Gemini, el asistente de IA de Google. Lo mejor, pues que no tienes que hacer nada. Simplemente abres el archivo y ¡boom! En la parte superior te aparece el resumen listo para leer. Perfecto si estás desde el móvil, si necesitas ir al grano o si tienes que preparar una presentación a última hora. Pero esto va más allá, porque podrás hacer preguntas sobre el contenido, crear nuevos documentos, generar emails con los datos del PDF o incluso combinar info de varios archivos. Y todo eso sin salir de Drive. Y si trabajas en equipo, pues tranquilo, porque hay una opción llamada Ponerme al día, que destaca los últimos cambios en los documentos compartidos. Ideal para no perderte nada en proyectos colaborativos. Por ahora todo esto está en pruebas, pero cuando llegue de forma masiva, se acabó eso de perder horas leyendo PDFs. Gemini te lo cuenta en segundos. ¿Productividad al máximo? Pues sí, confirmadísimo. Y eso ha sido todo por hoy, Cipromeros. Hemos visto que ChatGPT ya compra por ti, que Google arrasa con la IA pero hunde el SEO y que WhatsApp se convierte en red social, mientras los bulos no paran de crecer. Las máquinas ganan medallas en matemáticas, pero los humanos todavía mandan. Y ojo, porque OpenAI gasta 30.000 millones al año en energía para competir con Microsoft por el futuro de la inteligencia artificial. Además, una IA china programa en más de 350 lenguajes, Kick le roba el trono a Twitch y Google Drive te resume PDFs sin que los abras. Si todo esto te ha flipado como a mí, dale like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita porque aquí en ISTV te traemos cada semana las noticias más bestias sobre IA, redes sociales y tecnología. Y cuéntame tú, ¿qué noticia te ha sorprendido más y cuál te da más miedo? Y recuerda que en easypromosapp.com tienes las mejores herramientas para destacar en redes, captar leads y petarlo con tus promociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.